Bueno, este es el capítulo 4 ya de la segunda parte y que vamos a ver sucesiones. Bueno, acá, digamos, las sucesiones también son algo conocido para ustedes, ¿sí? De alguna forma, nada más que, bueno, van a tener este nombre en particular. ¿Por qué digo conocido? Porque en realidad una sucesión, por ejemplo, sería una lista dada por los números 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué sería, digamos? ¿Cómo puedo definir yo esta lista de números? Esta lista de números en este orden, además, ¿no? ¿Se les ocurre alguna manera de decirle a alguien, no se lo puedo mostrar y se lo tengo que explicar por teléfono? ¿Cómo le digo? ¿Qué números tiene que poner? Números pares mayor a cero. Bien, números pares mayor a cero. ¿Y cómo se expresaba un número par que lo vimos en conjuntos? 2 por K, 2 por K, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si yo digo 2 por K, ese número K, ¿dónde varía? 1, 2, 3, Bien, es decir que K va a tomar valores naturales mayores a 1, mayores o iguales, ¿no? sí. Bien, fíjense que de esta manera yo lo que estoy diciendo es, bueno, entonces cuando K vale 1, tengo el 2, cuando K vale 2, tengo el 4, cuando K vale 3, tengo el 6. De esta manera defino con precisión esa lista de números en ese orden, ¿sí? Yo podría pensar en que identifico cada uno de estos números con el orden de los números naturales, ¿sí? Fíjense que este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí? A esta definición la vamos a llamar A sub K. ¿Por qué esto? Bueno, a ver, sería lo mismo si yo dijera f de k igual a 2k y digo, esta es una función que tiene dominio en los números naturales y codominio en general en los números reales. ¿Se dan cuenta que estoy diciendo lo mismo? Por eso digo conocido para ustedes, porque una sucesión no va a ser otra cosa que una función con dominio en los números naturales. Porque yo a esto lo voy a identificar como el primero, al 1 le corresponde el 2, al 2 le corresponde el 4, al 3 le corresponde el 6, al 4 le corresponde el 8, ¿sí? Eso es lo que yo estoy haciendo, por supuesto, en este ejemplo, ahora vamos a ver otros, pero en definitiva no estoy haciendo más que asignarle a cada número natural un número en esta lista, ¿sí? Y esta lista, así como cuando en los conjuntos, si nosotros esto lo ponemos entre llaves, decíamos, bueno, en el conjunto no hay orden, me da lo mismo el conjunto 2-4 que el conjunto 4-2, acá sí hay orden, ¿sí? Tiene que estar claro a qué natural le corresponde cada número. Entonces, lo pensamos como una función y se define de esta manera porque es simplemente, ¿sí?, un ahorro de notación. Cuando yo escribo A sub K, yo ya sé que me estoy refiriendo a una sucesión y entonces ya sé que este K, cuando yo digo mayor o igual a 1, bueno, son los naturales. K no puede valer un medio o no puede valer 7 tercios, ¿sí? Ya sé que me refiero a los números naturales. Fíjense, por ejemplo, qué pasa si yo ahora dijera, en vez de esta, pusiera la sucesión 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Y ahora qué digo? ¿Puedo identificarla como una sucesión?
con una definición. Estas son las múltiplos de 3. Son los múltiplos de 3. Entonces, ¿cómo podría escribir ahora esta definición que dijimos? Suponete que ahora yo la llame B sub n. Yo digo, para n igual a 1, le corresponde el 3. Para n igual a 2, le corresponde el 6. Para n igual a 3, le corresponde el 9. 3 Para por el K. 4, ¿cómo? 3 por K. Bueno, en este caso, como lo llamé n, 3 por n, ¿no? Sí, 3 por N. Sí. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera yo digo, bueno, n mayor o igual a 1. De nuevo, escrito de esta forma, voy generando todos estos números múltiplos de 3. ¿Sí? A esta forma se la llama definición explícita de la sucesión. ¿Sí? Esta es la definición explícita. Cuando me refiero a un término, acá llamamos, este sería un término general. ¿Sí? Término general de la sucesión, ¿sí? Expresado en forma explícita. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora vamos a ver porque hay distintas maneras de la sucesión. Pero esta es una y va a ser la más útil, digamos, ¿sí? Hace un rato, al principio, cuando pusimos estos números, César dijo, bueno, son los números pares. Bueno, esa sería una forma descriptiva de dar una sucesión que puede darse porque uno está diciéndole a alguien, bueno, mira, construir los números de esta manera. Bueno, no es tan útil cuando yo quiero decir, bueno, está bien, son los números pares, ¿y cuál sería el número 75 de la sucesión? Y bueno, tengo que fijarme a ver cómo hago la cuenta para decírtelo. En cambio, con esta definición, fíjense que si yo pregunto, ¿cuál será el término 75 de esta sucesión? ¿Se dan cuenta de lo que pregunto? Reemplazamos la K por el 75. Exactamente. Sería el A sub 75. Ese es el que me va a dar en el orden 75. En esta lista voy a tener 2 por 75, me va a dar 150. Digo, bueno, el número 150 es el que está en la posición 75 de esa lista. ¿Se entiende? ¿Se ve eso? Bien, bien. Por ejemplo, y fíjense qué pasa si yo dijera ahora, a ver, esa definición, esa sucesión, ¿qué dice? ¿Cómo la podemos definir? Uno sobre n. A ver, 1 sobre n. Bueno, entonces, otra vez, le ponemos un nombre, por ejemplo, qué sé yo, c sub n, 1 sobre n. ¿Sí? Y entonces acá n natural, bien. Natural mayor o igual a 1. ¿Por qué no aclaro ahí que sea natural? Está bien. No lo aclaro porque ya sé que en las sucesiones este n recorre los naturales. La variación que puede haber es que yo acá diga a partir de qué natural, ¿sí? Yo podría empezar a partir de un natural mayor o incluso, como ya hemos mencionado, podría empezar en el 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que depende
los naturales pueden tomarse a partir del 1 o a partir del 0. ¿Está bien? Pero ya sabemos que esto va a recorrer los naturales. Bien, entonces esta manera de ir encontrando ese término general o término, también se va a llamar término enésimo, o en este caso késimo, dependiendo de esta variable que uno elija, ¿sí? Que es totalmente arbitraria, ¿no? Yo puedo tomar K, N, ¿sí? Lo mismo, igual que en conjunto, ¿se acuerdan? Definíamos, bueno, los múltiplos de 6 y decíamos son los 6 por K o 6 por W, o bueno, no importaba mucho esa letra, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, ¿sí? En general muchas veces se toma la N, pero puede tomarse cualquier letra, ¿sí? Y se indica ese término general o término enésimo de la sucesión, ¿sí? Porque está en el lugar N, uno dice, bueno, está en la posición N, siendo N cualquier natural. Pero digo, esto de encontrar esta forma, ¿sí? Esta definición, bueno, no es muy fácil en general. En muchos casos es fácil, en otros no tanto, ¿sí? Eso requiere un poco de entrenamiento y de práctica. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en algunas sucesiones particulares, que ahora vamos a ver cuáles son, pero bueno, de todos modos es útil en general tratar de encontrarlo. Por un lado, dada la definición de una sucesión, encontrar sus términos, y dados los términos, tratar de encontrar esa definición general, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, yo dijera ahora, a ver esa sucesión de ahí. Fíjense, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. ¿Qué opinan? ¿Habrá alguna manera de definirla? Profe, Sí, buen día. buen día. ¿Puede ser n sobre n más 1? Ah, muy bien. ¿Les parece el resto? A ver, otra vez. A sub n como n sobre n más 1. ¿Sí? Digamos, acá uno dice, ¿y será o no? Bueno, siempre uno puede probarlo, ¿sí? Bueno, probemos a ver si esto funciona. Cuando n vale 1, ¿sí? Tengo 1 sobre 1 más 1. 1/2, o sea, el primer término, evidentemente da. Cuando n vale 2, tengo 2 sobre 2 más 1, 2/3. El segundo también da. ¿Se entiende? O sea, voy probándolo y puedo verificar fácilmente que es efectivamente la definición de la sucesión. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, esto sí no quiere decir que haya siempre una única manera de definirla, ¿sí? Hay distintas formas, en muchos casos es más fácil de ver, en otros no tanto. Fíjense qué pasa con esta sucesión. A ver, vamos a ponerla acá. Si yo escribo 3 menos 9, 27 menos 81, 243. ¿Qué pasa con esta sucesión? Uno puede ir pensándola en partes incluso, ¿no? Es decir, bueno, por un lado, ¿qué cosas vamos identificando? Porque acá aparecen distintas cosas, ¿no? ¿O no?
¿Alguna sugerencia? A ver, podemos empezar pensando qué pasa si no tuvieran ese signo menos. Pensemos en la sucesión 3, 9, 27, 81. Esa sucesión. ¿Le encontramos una definición? ¿Se les ocurre una definición? Si todas se multiplican por el ¿Cómo? 3, o sea, todas se multiplican por el 3, o sea, 3 por 1, 3. 3 por 9, 3 por 9 va a ir a 27. 27 por 3, 81. 81 por 3, 243. ¿Me escuchás bien o no? O habla más fácil. Más o menos te escucho. Vos decís que esto es 3 por 1. Sí, ¿Y esto? 3, 9 por 3. 9 por 3 Sí, y va a dar o 27. 3 por 3. 3 por 3, pero 3 por 9 va a dar 27. Ajá. 27 por 3 va a dar 81. 81 por 3 va a dar 243. Bien. Bueno, bien. ¿Sí? ¿Está bien esto? Esto es cierto. ¿Sí? Esto es cierto. Y acá va a aparecer, vamos a mirar primero eso entonces, después vamos a volver sobre este ejemplo, pero ya que aparece esto que plantea César, vamos a mirar primero esto. Fíjense lo que pensó él. Él está pensando la definición de la sucesión a partir del término anterior. ¿Se entiende? Es decir, el primero está bien, es 3 por 1, pero el segundo es multiplicar 3 el anterior. El tercero es multiplicar por 3 el anterior. El cuarto, multiplicar por 3 el anterior. ¿Se entiende esto? ¿Lo ven? Esto nos permite también dar una definición de la sucesión, porque yo entonces puedo decir, bueno, pará, a ver, defino el primero particular, vale 3. Y después, a partir del segundo, es decir, que esto lo voy a pensar para n mayor o igual a 2, ¿cómo digo acá que voy a decir a partir del segundo, al anterior lo multiplico por 3? ¿Está bien? Que siempre es al anterior lo multiplico por 3. ¿Quién es el anterior a A sub n? A sub n menos 1 por 3. A ver si se entiende. ¿Se ve esto? Doy el primero y después digo, a partir del segundo, un término cualquiera de la sucesión es el anterior por 3. ¿Se ve eso? ¿Mm? Yo sí lo veo. ¿Cómo? Yo sí lo veo. Bien. ¿Mm? Esta manera de definirlo, por eso quería detenerme un momento en esto que propone César, esta manera de definir una sucesión, fíjense que es un poco diferente a lo que pensamos antes. En las que miramos antes, no sé si ahí se me escucha, a veces del costado se me va la voz, en las que miramos antes, ¿sí? Teníamos una definición única, que definíamos un término enésimo con una única definición. En cambio acá estamos teniendo que definir el primer término
por un lado, y después a partir del segundo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque como nos vamos a referir al término anterior, si yo no definiera el primero, ¿qué pasa acá? Cuando yo diga, para n igual a 1, esto me da ¿qué cosa? A sub 0. ¿Y a sub 0 quién es? No existe. ¿Sí? Entonces tengo que decir, bueno, el primero vale tanto. Y después, a partir del segundo, uso el anterior. Esto se llama definición recursiva de la sucesión. ¿Sí? Dijimos definición explícita, ¿sí? Cuando definíamos con una única expresión. Y esto se llama definición recursiva. ¿Por qué? Porque ustedes saben la idea de recursión o no, de expresiones recurrentes o recursivas, cuando hacemos uso de términos anteriores, ¿sí? En este caso porque hacemos uso de términos anteriores. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de una definición u otra? Bueno, en principio, fíjense que resultó más natural pensar en esta definición que en la definición explícita. Entonces, bueno, está bueno cuando a mí se me ocurre alguna de las dos. Ahora, en esta definición, volvemos a lo de hoy. ¿Qué pasa si yo pregunto quién es el término A sub 75? ¿Me pueden decir quién es? Tendría que averiguar todos los anteriores hasta el 75. O sea, hasta el 74, y ahí recién saco el 75. Claro, porque este va a ser el A sub 74 por 3, según mi definición. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? ¿Y el A sub 74 quién es? Y bueno, no sé, tengo que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Como A sub 73 por 3. ¿Y el A sub 73 quién es? Y otra vez tengo que calcularlo. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de definiciones, por supuesto que es útil y la define con precisión, pero si yo quiero un término grande cualquiera, tengo que calcular todos los anteriores. ¿Se les ocurre otra forma de definir esta sucesión? En forma explícita, como hicimos antes, dando una definición para cualquier término. Ajá, Iván dice 3, eso sería por menos 3 a la n, con n mayor o igual a 0. Bueno, pensemos en la positiva primero. Está bueno eso que decís, ahora vamos a ver con el signo alternado. Pero si fuera toda positiva, sería directamente, vos decís 3 a la n, bueno, en este caso sería, si lo hago directamente así, sin el signo menos, este sería n mayor o igual a 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve esta definición que es la misma que esta? ¿Mm? Fíjense que acá estamos diciendo que vamos a dar las potencias de 3, para n mayor o igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta definición sobre esta? Bueno, justamente que ahora yo pregunto, ¿quién es A sub 75? Bueno, A sub 75 es 3 a la 75. ¿Tengo que hacer esta cuenta? Sí, pero es una cuenta la que tengo que hacer. ¿Se entiende? En cambio acá tenía que calcular todos los anteriores. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esto por un lado, importante, la diferencia entonces, de nuevo, distintos tipos de definiciones, ¿sí? En particular, estas dos son las que vamos a hacer hincapié entonces.
por un lado la definición recursiva y por otro lado definición explícita. Dos cuestiones. No toda sucesión va a poder definirse de las dos maneras fácilmente, digamos, ¿sí? Como que hay veces que hay alguna de las definiciones es más fácil de encontrar y la otra requiere un poco más de trabajo, ¿sí? No toda lista de números es tan fácil encontrarle una expresión, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar un poco en eso, sí, pero tampoco es que el objetivo va a ser que encuentren la forma de una definición, de una sucesión muy difícil, ¿eh? ¿Está bien? Pero entonces, dos formas distintas en general para una sucesión. Ahora, volvemos a lo que planteaba, habíamos dicho al principio, y ahí estaba planteando Iván, ¿qué pasa si ahora pensamos que tenemos el signo menos, ¿sí? El mismo esquema, pero ahora decimos, bueno, yo tengo un menos acá, ahí lo había puesto el menos, no me acuerdo, sí, ponele que fuera él. Y ahora, Iván decía que con ese signo menos, él esto lo escribía como 3 por 3 a la n con n mayor o igual que 0, dijiste vos. Acá con n por menos 3, ¿no? 3, así era para... Esto decías vos. Bueno, lo que pasa es que si lo ponemos así, para vos el primer término sería a sub 0. Está muy bien, yo pondría directamente n mayor o igual a 1 y si querés, le ponemos n menos 1. ¿Funciona así igual que lo que querías vos, Iván, o no? Para que nuestro primer elemento sea a sub 1, n tiene que empezar en 1. Claro, claro. Después me di cuenta que para definirlo tendría que ser en un... Claro, o sea, está perfecta la definición que diste vos, ¿eh? O sea, genera esta sucesión. Nada más que es un ajuste en el subíndice para que comience con A sub 1. Pero la definición que diste vos está perfecta. Entonces, ¿qué hacemos? Para que empiece en el 1, esto nos queda 3 por menos 3. Cuando n vale 1, 1 menos 1 es 0, o sea que este menos 3 no nos afecta. ¿Sí? Cuando n vale 2, 3 por menos 3 a la 2 menos 1 es 1. Entonces nos queda 3 por menos 3, queda el menos 9. ¿Sí? Cuando n vale 3, menos 3 a la 3 menos 1, esto es menos 3 al cuadrado, es 9 por 3, 27. ¿Está bien? Eso me permite ir alternando el signo. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué tendríamos que hacer en la recursiva? ¿Cómo cambiaría la definición recursiva para esta misma sucesión? ¿Se les ocurre? Si yo quiero generar, tengo el primero es 3. Cuando voy a generar el segundo, ¿por quién tengo que multiplicar a 3? Menos 1, pero si yo tengo, si yo el primero lo multiplico por menos 1, el primero va a ser negativo y el segundo va a ser positivo. O sea, estoy hablando del 3, si yo lo multiplico por menos 1, va a ser el 3 negativo y el 9 llega a ser el positivo. Estoy acá haciendo
invertir los signos que me estás pidiendo. No te alcanzo a escuchar bien. Me parece que estabas diciendo que si este lo multiplicás por -1, te da un Sí, -3. menos 3 y el 9 pasa a ser positivo si yo lo multiplico. Y luego queda menos 27 más 81 menos 243. Está bien, ¿Me pero ¿por qué equivoco? lo querés multiplicar por -1? No podemos dejar este como está y cuando obtenemos este, multiplicamos este en vez de por 3 por -3. Ah, sí. Fíjate que si yo acá multiplico por -3, ¿qué pasa? Me queda el anterior por -3, me da el -9. Pero cuando este lo multiplico por -3, me da 27 de nuevo positivo, ¿o no? ¿Y cómo hacemos con el primero? Porque acá Y si dice n menos 1. Ah, sí, sí, entiendo. O sea, A sube también n. Sí, sí, sí. Yo lo estaba pensando directamente en la fórmula del 3. en esta, No, no, no. Yo estaba pensando, un número 3 lo estaba pensando en la fórmula. acá, Sí. bien. ¿Se entiende? Otra vez, dos formas distintas de definir esta misma sucesión, ¿sí? En la recursiva y en la explícita. Ahora, incluso, ¿hay alguna otra forma de la explícita? ¿A alguien se le ocurre? Fíjense que acá, ¿qué pasa si yo en vez de eso hubiera escrito a ver, fíjense esa definición, 3 a la n por -1 a la n más 1. Pregunto, ¿me pueden dar los términos de esa sucesión? ¿Quién es el primer término? El 3. Bien, porque cuando n vale 1, tengo 3 a la 1 por -1 al cuadrado, que es 1. Así que primer término, 3. Bien, sí, 3. Perfecto. Segundo término, 9. A ver, ¿será cierto? Cuando n vale 2, 3 al cuadrado es 9. Y esto es -1 al cubo. Es decir, que queda -9. Perfecto. ¿Quién sigue? 27, ¿no? Cuando n vale 3, 3 al cubo es 27 y -1 acá queda la cuarta, entonces queda positivo. 27. Fíjense, que voy generando esta misma sucesión. Y sin embargo, en apariencia son definiciones distintas. Entonces, ¿alguna está mal? No, las dos están bien. ¿Sí? Dos definiciones distintas, claro, exacto. Dos definiciones distintas para la misma sucesión. ¿Está bien? Por eso les decía que muchas veces uno puede encontrar distintas maneras y no es que es única o hay una que está bien y otra que está mal. Yo voy reemplazando los valores de n, si genero la sucesión que me dieron, está bien. ¿Mm? ¿Sí? Fíjense que esta cuestión de que una sucesión sea una función, ¿sí?
hace que cuando yo le doy un valor a n, efectivamente tengo un único resultado, ¿no? ¿Se acuerdan? Para cada elemento del dominio tengo que tener un único correspondiente en el codominio, ¿sí? Entonces acá yo doy un valor a cada número natural. Primero tiene que tener una respuesta y segundo esa respuesta debe ser única, ¿sí? Hago la cuenta y me da un valor. ¿Está bien? Entonces, genero la misma sucesión, listo, son dos definiciones válidas. Entonces, acá ya tenemos tres definiciones para la misma sucesión. Una recursiva y dos explícitas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra? Hay una sucesión también muy famosa, muy famosa. ¿Conocen esa sucesión o pueden dar una definición de esa sucesión? Parece que pasa el tiempo por ahí, ya no es tan famosa. Ah, sí, vos la conocés, Iván. Es la sucesión de Fibonacci, ¿no? Bien, vos también. Es la sucesión de Fibonacci. ¿Mm? ¿Y de dónde la conocen? ¿De la película? ¿El Código Da Vinci? Ah, de Instagram. Bueno, no sé. Muy bien. Y... Una Ah, pregunta. bueno, bien, bien, de su aplicación en el arte, bien. Y escúchenme una cosa, ¿y tienen idea de cómo definirían esta sucesión? ¿Cómo le explican a alguien los términos de esa sucesión? Bien, es suma de los anteriores. Acá tengo que sumar los dos anteriores, ¿no? Fíjense que se define, empiezo con 1, segundo término es 1, el tercero es 1 más 1, el cuarto es 1 más 2, el quinto es 2 más 3, ¿sí? El quinto dije sí, 3. El sexto es 3 más 5, ¿está bien? Entonces así voy generando, ¿sí? Los términos de la sucesión. ¿Cómo escribo eso? Bueno, en este caso, para dar esa definición, vos dijiste suma de los anteriores, o sea que tengo que hacer uso de términos anteriores. ¿Qué voy a decir? Bueno, el primer término es el 1. Primer término es el 1. Tengo que definir, el segundo también es 1. Y el enésimo, a partir del tercero voy a dar ahora esta definición, es suma de los dos anteriores, es decir, a n menos 1 más a n menos 2. ¿Está bien? Fíjense que cuando acá digo n menos 1, el n menos 1 todo es el subíndice, ¿no? No es a sub n menos 1, sino el término n menos 1 más el término n menos 2, ¿sí? Bueno, esa sucesión se define, esta es una definición recursiva, ¿sí? Que es la primera que a uno se le ocurre, tiene una definición explícita que no es para nada natural ni fácil de encontrar de esta forma, ¿sí? Pero bueno, distintas
forma de definirla, esta es una. ¿Mm? Bien, a ver qué otro ejemplo. A ver, por ejemplo, la sucesión. A ver, ¿esa se les ocurre? Vamos a escribir acá 3. A ver, una de estas. ¿Se les ocurre una definición para alguna de estas? ¿Ninguna? Empezás con el 1 y vas sumando de a 3. Acá, ¿para esta o para la última? Para la primera. Pero A sub 1 es 1, decís vos. Y después A sub n es A sub n menos 1 más 3. Con n mayor o igual a 2. Ah, no, perdón, porque si yo tomo A sub A1 como 1, ya tendría que estar en la primera posición de la sucesión, ¿no? Claro. Lo único que tengo que cambiar es el primero, ¿o no? ¿Lo ves? Sí, ahora sí, me estaba matando y no me da cuenta. Claro. Sí, sí. Si yo empiezo con 4, perfecto. Después, ¿qué voy a decir? El anterior más 3. Para generar el 10, el anterior más 3. Para el 13, el anterior más 3. ¿Sí? Una definición posible, definición recursiva, nos dio Iván, de la primera sucesión. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Para las otras, o para esta, si alguien tiene otra definición. Ahora vamos a trabajar con esa.
¿No hay más? AN-1 por -1, dice César. Acá, bien, vos decís que acá definimos el A1 como 1 y el AN perdón, el AN como AN-1 por -1 para N mayor o igual a 2. Sí, estás diciendo. ¿Sí? A ver, posible definición, funciona. El primero vale 1. Cuando miro para n igual a 2, acá dice el anterior por -1, es decir, 1 por -1 queda -1. Bien. Cuando miro el tercero, dice el anterior por -1. -1 por -1 da 1. Está bien. ¿Sí? Voy multiplicando por -1. Perfecto. ¿Qué más? Para la tercera o para la cuarta, ¿alguna definición? Ah, bueno, Erika. ¿Para cuál? ¿Para esta o para la que ya hicimos? ¿O me estás dando otra definición? Para esta. Bien. Entonces, acá Erika dice que vamos a definir a sub n como -1 a la n. Si acá ponemos n mayor o igual a 1, ¿funciona esa definición que dice ella? Cuando n vale 1, -1 a la 1 da -1, primer término. Cuando n vale 2, -1 al cuadrado da 1, segundo término. Cuando n vale 3, -1 al cubo, -1, ¿sí? Perfecto. ¿Está bien? Justamente esta idea de tomar las potencias de -1, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy usamos? Bueno, justo lo borré. Cuando teníamos las potencias de 3 con signo alternado, esta idea es lo que hace que me va alternando el signo. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo -1, o sea, cualquier número negativo, ¿no? Pero -1 elevado a una potencia par va a quedar positivo. Y cuando lo elevo a una potencia impar, queda negativo. ¿Está bien? Entonces, por eso, utilizar esto es lo que hace que vaya alternando el signo. ¿Bien? Ahora pregunto, entonces, con esta idea de Erika, porque fíjense que la anterior la definimos en forma recursiva, ¿sí? Y esta que me da Erika es en forma explícita, porque acá no hago uso de términos anteriores, acá sí. ¿Mm? ¿Podemos con esta idea dar una definición explícita para la sucesión anterior? A n le sumamos 1. O sea, a sub n igual a -1 y a la potencia le ponemos n más 1. Bien, a ver, no entiendo lo que pregunta Luis.
¿Qué sería lo de que acá hay que empezar con el 1 positivo, decías Luis? No sé. O se multiplica por 1. Lo que pasa es que si yo pongo un 1 positivo, da siempre 1. ¿Está bien? El -1 es lo que hace que se vaya cambiando de signo. Pero si yo acá pongo 1, 1 elevado a cualquier potencia da 1. Entonces, allá lo que propone César, fíjense que qué es lo que cambia. Que es como que yo voy corriendo este signo negativo. Porque me queda la primera vez, cuando n vale 1, me queda -1 al cuadrado. Entonces, la primera vez tengo un 1. Cuando n vale 2, me queda -1 al cubo y me genera el -1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, esta definición me sirve. Yo voy a cambiar, discúlpenme acá la letra, para identificar que esta es la sucesión BN. Vamos a ponerle, esta es la A y esta es la B, porque si no, para que no se confunda, ¿sí? N sub 1 por 1. La última, N sub 2 por 2. Menos 1 a la N por menos 1. A ver. Esta decís vos, pará. Sí, perfecto. A ver, ahora miramos la que dice Lucas. Vos decís esto, Luis, que esta misma se puede pensar como -1 a la N por -1, sí. Perfecto. Es lo mismo. Exactamente. Bien, Lucas. Ahí lo miramos eso. ¿Está bien? Entonces, a ver, esta que dice Lucas es la tercera. Vos decís 1 por 1, 2 por 2. Entonces, ¿qué pongo? ¿Quién es el término enésimo? O sea, vos me decís, este es 1 por 1, este es 2 por 2. Claro, este es 3 por 3, este es 4 por 4, 5 por 5, entonces Cn es n por n, ¿o no? Para n mayor o igual a 1. Que es lo mismo que pensarlo como n al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Se ve, Lucas? ¿No ves la pantalla? Pará. A ver, voy a... Se queda cargando. ¿Para que voy la apago y vuelvo a prender el video? Porque el otro día le pasó a alguien también. A ver ahí si te anda, si lo ves. ¿Querés apagar? No, corté la pantalla, la imagen, el video y lo volví a prender. Ahí lo ves, Lucas, buenísimo.
No, porque a veces me pasó a la noche también que a unos chicos les pasaba eso, como que se les cortaba el video y si yo apago y vuelvo a prender el video, lo ven. Bueno, ¿está bien, Lucas, esto entonces? ¿Lo ves ahora? Ahora que ves la pantalla. Bien, bueno, bárbaro. ¿Sí? Entonces, distintas sucesiones, fíjense, distintas formas de definirlo. Algunas de una forma, otras de otra, otras incluso, fíjense que acá para el B, para el A, encontraron 3 maneras, una recursiva y 2 explícitas que dicen lo mismo, ¿sí? Bien, vamos a mirar un minuto más la primera, eh, una manera de definir la primera que no sea en forma recursiva, como la definieron ahí. Fíjense que uno dice que el primer término de la sucesión es 4, ¿no? El segundo, ya sabemos que es un 7, pero no voy a escribir el 7, sino que voy a escribir de acuerdo a la definición que dijeron ustedes. El anterior más 3, es decir, es 4 más 3. ¿Sí? El tercero, otra vez, ya sabemos que es 10, pero de acuerdo a esta definición, es el anterior más 3. ¿Sí? El cuarto, de acuerdo a la definición, es el anterior más 3. ¿Sí? El quinto es el anterior más 3. Entonces, a partir de esta forma, fíjense que yo digo, bueno, el primero me queda con un 4, ¿sí? El segundo me queda como 4 más 3. El tercero, lo puedo escribir como 4 más 2 veces 3, ¿no? Porque tengo 3 más 3, es lo mismo que 2 por 3. El cuarto lo tengo como 4 más 3 veces 3, es decir, como 3 por 3. ¿Sí? El quinto es 4 más 4 veces 3. Miro acá y esto lo puedo escribir como 4 más 1 vez 3. Y esto lo podría escribir como 4 más 0 veces 3. A ver si están de acuerdo con esa escritura. ¿Lo ven? Para el primero, al 4 le sumo 0 veces 3. Para el segundo, al 4 le sumo 1 vez 3. Sí, hay que ir encontrando la vuelta, tal cual. Al tercero le sumo 2 veces 3. ¿Lo ven esto? Al cuarto, 3 veces 3. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo que A sub n es igual a 4 más, ¿sí? Todos tienen 4. ¿A la n más 1 decís vos? ¿O 3 por n más 1?
3 por n. 3 por n, pero cuando n vale 1, tengo que multiplicar al 3 por 0. Claro, ¿sí? Cuando está bien, es multiplicar por 3, pero ojo que no n, porque cuando n es 2, multiplico por 1. Cuando n es 3, por 2, ¿sí? Siempre por 1 menos, como dice Iván. N menos 1 por 3. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Es decir, ¿está bien? Sí, está bien. Ahora, fíjense que lo que encontramos acá es una definición explícita, ¿sí? Esta que sirve para n mayor o igual a 1 es una definición explícita de la misma sucesión. ¿Bien? ¿Con qué idea? Bueno, de lo que decíamos hoy, que siempre la definición explícita, cuando nosotros queremos encontrar un término cualquiera de la sucesión, es más útil, porque nada más es hacer esta cuenta. En cambio, en este tengo que calcular todos los términos anteriores. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esta sucesión, además, es una sucesión particular de las que vamos a estudiar ahora. ¿Quieren que hagamos un pequeño corte y después seguimos un ratito? ¿Sí? Aunque no sea mucho, pero así presentamos las sucesiones aritméticas y geométricas. ¿Les parece? Hacemos un intervalo, ponele hasta 9:25. Así preparan, arreglan el mate. ¿Salgo yo? ¿Eh? ¿Salgo yo? Bueno, está bien. Ahí está, así, si ya sale yo lo puedo cortar.